Buenos días, Ollanta. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar con ustedes entonces en esta reflexión. Antes de responder a tus preguntas concretamente, quisiera decir entonces qué es lo que nosotros entendemos por teología feminista, ¿no? Entonces es una reflexión acerca de Dios desde la hermenéutica, utiliza como mediación la interpretación hermenéutica, la experiencia y la perspectiva de las mujeres, es decir, cómo nosotros leemos no solamente la Biblia, sino también la tradición apoyada justamente con la mediación socioanalítica de género. Entonces estamos hablando de una teología crítica que parte de la experiencia de las mujeres, ¿no? De las mujeres en su lucha por el sexismo, por los racismos, por la pobreza, ¿no? En esa triple dimensión, creo yo, por lo menos la teología negra siempre se ha entrado, pues, posiblemente en un primer momento la reflexión se inspiraba mucho en corrientes socioanalíticas europeas y con estas características más de un feminismo de la diferencia, justamente oriundo de estas corrientes, pero aquí en América Latina lo que queremos es develar los valores propiamente masculinos y excluyentes que se convierten en norma dentro de la tradición cristiana, ¿no? Entonces, y que no toman en cuenta justamente esta experiencia de las mujeres. Formula perspectivas que fomentan una visión de mundo, de sociedad, de teología, de forma mucho más incluyente, ¿no? Incluye entonces aquellas también que están dentro de las periferias. Cabe decir que no es un movimiento netamente contestatario desde la academia, sino que es un movimiento que parte justamente de la realidad de los movimientos sociales de las mujeres que luchan por su reivindicación, por mejor salud, por mejor educación, por agua, por luz, por todos los recursos justamente dentro de estas cadenas justamente de discriminaciones que percibimos especialmente con las mujeres de las periferias, ¿no? Entonces revisamos textos, tradiciones que han sido normativos y canónicos y desvelamos justamente ese carácter androcéntrico. Entonces nuestra teología nace dentro del seno de la teología de la liberación, eso hay que decirlo. A partir de 1975 ya las mujeres comenzamos, latinoamericanas, empezamos entonces a organizarnos y a buscar una reflexión pastoral en la teología y en la vida religiosa. Esto no fue fácil porque hicimos y fuimos irrumpiendo el quehacer teológico dentro de espacios netamente masculinos, incluso de teólogos de la liberación. Ahí podemos rescatar algunas pioneras como María Pilar Aquino, como Ivonne Guevara, que se posicionaron. Entonces, en el 97 se hizo en el contexto de la conferencia de Puebla, llama la atención, un grupo de mujeres ya comprometidas con estos movimientos populares se reunieron para reflexionar sobre la situación de opresión de la mujer y sistematizar entonces esa reflexión teológica, ¿no? Y a partir de allí, entonces, de ese diálogo se organizó un seminario ecuménico en Tepeyac, México, en el 81, donde hubo una significativa presencia de religiosas. Y en Brasil, en julio del 85, entonces se realiza el primer encuentro nacional de teología en la perspectiva de las mujeres. Cabe decir que en un primer momento de nuestra reflexión se hablaba de perspectiva de las mujeres, pero decidir teología desde las mujeres de alguna manera no estaba eh, visibilizando las asimetrías, sino que nos estábamos acomodando dentro de la misma tienda patriarcal. Es así donde asumimos el concepto feminista como esa lucha política de reivindicación que tiene justamente su génesis en estos movimientos populares de resistencia. Entonces, a partir de allí, entonces tenemos varios grupos, varias organizaciones que apoyaron justamente esta cuestión. Por ejemplo, en Buenos Aires, en ICD, se dio ese encuentro en el 85 con instituciones aliadas y especialmente las mujeres ligadas a la Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo comenzaron a hacer su aparición fuertemente en América Latina. Entonces, ¿cuáles han sido las principales barreras que tú dices? Primero, pues el posicionarnos, el dar nuestra voz dentro de un movimiento que más netamente masculino que nos invisibilizaba, ¿no? Y entonces estábamos como a la sombra justamente de estos varones, donde cuando comenzamos a hacer estas reflexiones mucho más críticas, estructurales, ¿no? Que tienen que ver con el sexismo, con el patriarcado, no solamente en las instituciones religiosas, sino a nivel social, político, económico, cuando evidenciamos también ese sistema racializado
creo yo que ahí hay una de las grandes dificultades, porque mientras nosotros somos teólogas que no movamos mucho el piso, que nos acoplemos a todo lo que dice la tradición en la iglesia, entonces somos bienvenidas. Pero bueno, hecho esa ruptura y hemos estado allí. Entonces creo que hemos tenido aliados, sí, la verdad sí hemos tenido aliados, pero creo yo que desde una perspectiva muy paternalista, cuando alcanzamos la mayoría de edad, es decir, en este pensamiento mucho más maduro, mucho más sólido, mucho más crítico, entonces a veces estamos un poco aisladas. Muchas gracias, Maricel, conversando cuando son 6:05 en este espacio que hemos titulado Teología Política desde el campo, con miras al evento, como decía, presencial que se realiza en Suchitepeques, Mazatenango, el 22 y 23 de abril, en unos días, y el sábado, es decir, mañana tendremos un evento en Guatemala con uno de los participantes también, colega teólogo que viene para el país, en Guatemala ciudad, habrá ya tertulia mañana. Maricel, la otra cuestión es importante lo que nos compartís, lo que nos presentas. Para muchos que estamos incluso en el ámbito no conocemos, porque claro, los lentes siempre son pues configurados para ver ciertas realidades, ¿no? Y obviar otras. Y gracias por mostrarnos esa presencia de ustedes, de las compañeras, ¿no? Que nosotros no somos capaces de ver en la historia de la teología de la liberación. ¿Cuáles son los principales aportes de la teología de la liberación desde el sentipensar de las mujeres? Uno, y dos, ¿cómo se engarza, relaciona eso con el surgimiento del nuevo o de los nuevos sujetos colectivos sociopolíticos en el continente? Me refiero a las mujeres, el movimiento del feminismo ha sido muy potente y yo reconozco que incluso más potente que, que el movimiento de poblaciones o de pueblos originarios, el movimiento de mujeres es potente en el continente. ¿Hay alguna relación allí? Cuéntanos. Sí, muchas gracias, Ollanta. Creo que yo, dentro de los principales aportes que estaba justamente diciendo, tiene que ver con partir de la experiencia, ¿no? Y eso de alguna manera pone en jaque ese pensamiento más empírico, racional, ¿verdad? Donde parece ser que el cuerpo, el movimiento no entra y estas categorías van entrando justamente dentro de este quehacer teológico. Por tanto, es una teología que de alguna manera visibiliza esa benevolencia del patriarcado cuando dice, bueno, pero las mujeres sí están allí, son iglesia, pero sabemos en qué condiciones está. Creo yo que esa es uno de las grandes, y más allá justamente de esa justificación y evidenciar todo un sistema también macabro que se ha sustentado justamente en la invisibilización de todo un contingente humano y justamente también desde el lenguaje religioso lo podemos decir, en la sustentación de un patriarcado que de alguna manera entre los hombres uno percibe como ellos son solidarios entre sí por las causas, incluso perdonando crímenes que podríamos llamar hediondos, como son feminicidios, etcétera, etcétera, por dolo o por este. Entonces, justamente nosotros evidenciamos esto, evidenciamos que en cuanto al hablar teológico, en cuanto al perdón de culpas, las culpas siempre recaen mucho más sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces ahí vamos entrando. Y una de las dificultades que se me había olvidado decir es justamente el posicionar nuestra voz en el ámbito académico. Sabemos hoy en día las instituciones católicas pontificias no reciben a mujeres que no tengan una titulación desde el magisterio, ¿verdad? Para hacer teología. Y creo yo que ese es un problema bastante grande a la hora de preferir, pues prefieren a los hombres porque los hombres no incomodan, las mujeres incomodamos nuestra sola presencia, ¿no? Y ahí entra la interseccionalidad de razas, si somos negras, más molestamos dentro de ese discurso, ¿no? Entonces creo yo que es ahí. Y también uno de los grandes aportes que hemos hecho es el entrar con el género desde una categoría de análisis, visibilizando justamente las asimetrías socialmente constituidas a partir de allí, ¿no? Y de velar justamente que la cultura es un constructo que se hace en un tiempo determinado y por tanto las lecturas, la tradición está fundamentada sobre la base de ese patriarcado. Nosotras aparecemos siempre y cuando
no estorbemos esto, ¿no? Y aparecemos con unas características como la mujer mala, la malvada, la pecadora, la pecadora arrepentida, y en todo nos presentan de esa manera, ¿no? Las mujeres arrodilladas, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que hemos visibilizado mucho más allá y justamente el aporte que decimos desde las teologías críticas es que luchamos justamente por erradicar y por ese sistema patriarcal y racializado y buscar otras nuevas formas de socialización. Y en ese sentido nos hemos apoyado mucho, por lo menos las teólogas negras e indígenas, en los saberes ancestrales que vienen justamente recuperando y reconociendo que nosotras entramos siempre y cuando asumamos de lleno toda la tradición, cuando comenzamos a traer elementos de nuestras sabidurías, entonces ya comenzamos a incomodar, porque parece ser que estamos deformando una matriz original y con un sincretismo, y entonces la pregunta que siempre nos hacemos es si la tradición nuestra religiosa también no es sincrética, también no bebió del mundo grecorromano, también no bebió de las religiones cananeas, etcétera, etcétera. Entonces, entrar en esto, trabajamos, hacemos una crítica justamente al ecumenismo masculino, que es el ecumenismo de las iglesias, que es predominantemente un ecumenismo masculino, donde las mujeres poco entran en estos diálogos, ¿no? Entonces, creo yo que todas estas teologías, o por lo menos en la que yo viví, yo me formé en Brasil y me acuerdo que en Brasil teníamos el núcleo de estudios de género de la mujer en América Latina, y justamente en ese grupo teníamos una revista que se llamaba Mandrágora. Cada número de esa mandrágora correspondía a militancias fundamentales. Yo estoy hablando aquí de la década de los 90, cuando incursionamos justamente con esta revista, con temas álgidos, por ejemplo, homosexualidad y religión, por ejemplo, Biblia y cultura, por ejemplo, reminiscencia de las diosas, cuerpo, bueno, territorio no tenemos esa categoría dentro de esos, pero sí, por ejemplo, trabajamos derechos reproductivos y abortos, entonces todo esto incomodaba dentro de las instituciones que nosotros abordábamos, y para eso íbamos al colectivo de lesbianas y de lésbicas en San Pablo, el colectivo de las comunidades LGTBQ+, íbamos a la salud, estábamos con las mujeres allá en los terreros de Candomblé, etcétera, etcétera, mirando y esa lucha, ¿no? Y yo mirando hoy de aquí para atrás, creo yo que hemos hecho unos retrocesos impresionantes a nivel justamente de sociedad, porque las intolerancias, los sexismos, racismos, homofobias, xenofobias, pululan a flor de piel, y creo yo que esos avances justamente se han minado, justamente atacando a las feministas, del lobby gay, de una cantidad de cuestiones así que tienen que ver justamente con la inclusión del género, que en un primer momento los hombres se sintieron bien, porque dijimos, bueno, ahorita vamos a reflexionar desde nosotros, pero creo yo que todavía estos temas siguen siendo un ápice para allá. Entonces estamos engajadas en movimientos populares, en lucha por la tierra, en lucha contra los extractivismos, y recuperando también de manera especial otras epistemologías que de alguna manera vienen a poner en jaque esa epistemología única, monocentrada, eurocéntrica, de la cual somos herederas. Muchas gracias, Maricel. Por supuesto que sí. La teología hecha por las mujeres, teologías de liberación, de colonización, está en los movimientos sociopolíticos, y muestra de eso es que Maricel está por aquí. Y también anunciamos que probablemente, muy probablemente en septiembre estará con nosotros por Guatemala visitando territorios ella. Y así que desde aquí ya dejo a los que están inquietos, seguramente más de uno, asombrado por toda la digamos, transgresión, ¿no? En el relato que está haciendo ella, estar atentos porque sí podremos conversar con ella. Y hablando de transgresión, indicabas el tema del racismo, etcétera. Yo soy quechua, tú eres negra, y en ese sentido hablemos del tema de la teología negra. Es más que cacofónica la pregunta: ¿existe la teología negra por un lado? Y por otro lado, ¿cuáles son sus particularidades? Y mucho más todavía desde la perspectiva de las mujeres. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias, Ollanta. Yo creo que existe, la primera afirmación es, existe la teología negra, claro que sí.
ya en el continente desde hace mucho tiempo atrás. Y yo siempre me remito, digo que la génesis de la teología negra está justamente en las haciendas, entonces de caña de azúcar, en las resistencias de las mujeres y hombres que se fueron para los palenques, que resistieron a ese sistema de dominación patriarcal, a las mujeres muchas que resistieron a tener hijos del dominador y que se rebelaron justamente desde allí. Entonces creo yo que desde allí ya hay una lucha fuerte, a pesar de que en doble vía, porque por un lado la liberación fue hecha también a partir del conocimiento de la Biblia, donde entonces disfrazaban santos de las religiones de matrices africanas con los santos católicos, pero allí fue un movimiento fuerte, fuerte y de resistencia. A mí siempre me gusta ir a la Génesis porque hoy se hablan de estudios decoloniales pero no se da la patente. Yo diría que desde allí se hace. Y en ese dar la patente, yo diría que la génesis de la teología de la liberación viene del movimiento Rastafari, viene de los reggaes, viene también de los zoom, de los blues, ¿no? De estos cánticos espirituales de los pueblos afro desde hace mucho tiempo que están justamente visibilizando esas asimetrías, esos problemas de explotación y de dominio, ¿no? El movimiento Rastafari fue uno que evocaba el regreso justamente a África, porque son muchos años de colonización, etcétera, etcétera. Creo que vale la pena decirlo allí que nosotros. Pero en América Latina, propiamente dicho, el Concilio Vaticano II podríamos decir que fue un aliciente justamente. Ya sabemos que eso posibilitó hablar desde los pobres, pero nosotros también como herederos ya en los años 60 de todo el movimiento norteamericano, la teología de James Cone, toda la idea de Black is Beautiful, la belleza negra, etcétera, etcétera, ya comenzamos a trabajar. Entonces, resumiendo, yo puedo decir que es una teología que tiene su génesis en los siglos XIV, justamente en esos movimientos emancipatorios de resistencia, donde los africanos resistieron allí, trajeron a sus dioses. Podríamos decir que otro periodo lo remetimos justamente de 1960, sí, hasta el 69 más o menos, en este periodo es una crítica al racismo institucional, ya se hace, ¿no? Después de la abolición de la esclavitud, entonces es un periodo largo, entonces de resistencia racial, política, económica, social y religiosa, ¿no? Y entonces ahí estaban los afros cristianos trabajando y luchando también, ¿no? Y podemos decir que antesala, porque también tenemos todos los movimientos sufragistas, ¿no? Que se dieron donde las mujeres negras, donde Rosa Parks en Estados Unidos se negó a, sentar, a pararse de un lugar destinado solamente para los blancos. Entonces ahí estamos muchas mujeres. Si uno hace por ejemplo, yo que soy feminista he intentado hacer un inventario sobre las mujeres aguerridas que hicieron su voz, Souvenir True, por ejemplo, en esa lucha justamente en Estados Unidos consiguió justamente articular la escapada de muchos negros que estaban allí. O sea, es decir, estamos desde allí, ¿no? Pero es a finales del siglo XX, dentro del panorama mundial, donde preocupado justamente por esos abusos sistemáticos contra los africanos, se organiza en 1897 la Asociación Africana y en 1990 se celebra la primera conferencia panamericana, ¿no? Reuniendo a personas de África, de Liberia, Estados Unidos, del Caribe, bajo la premisa justamente de asegurar los derechos civiles de los africanos y los descendientes en todo el mundo, ¿no? Entonces, vale la pena recuperar todos esos influjos, ¿no? También el influjo en el Caribe de 1922 al 26, donde tenemos a Marcos Garvey, ¿no? Bajo el influjo también de ese panafricanismo, ya decíamos el movimiento Rastafari, que quiere volver a, eh, a África, ¿no? Y proclama a Salesier como un descendiente justamente de Salomón y de Saba, y están con su libro Quebranacás, que es muy importante, que nos hace esa conexión, pero también el líder pastor bautista Martin Luther King, es decir, tenemos varios aquí. Y en América Latina propiamente dicha, nosotros podemos decir que es una corriente que fue despuntando, ¿no? Nosotros tenemos justamente
articulados de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, hubo un grupo justamente de teología negra y ahí surgen varios movimientos. Por ejemplo, en Brasil surge el movimiento Atabaque, ¿no? Por el padre Toniño, que fue uno de los pioneros que trajo esta reflexión a Brasil, que poco a poco se fue extendiendo con su grupo, con varias personas muy reconocidas, por ejemplo, Marco Rodríguez da Silva, que comienza a trabajar, el mismo Raúl Hornet, que comienza a trabajar justamente la historiografía desde las negritudes, y bueno, y poco a poco entonces vamos diciendo, es una teología que todavía podríamos decir que está en proceso de consolidación. Sabemos las dificultades que tenemos a veces en nuestras comunidades, porque somos comunidades orales, transmisoras desde allí, desde esta categoría. Podríamos decir que somos relativamente pocos los teólogos, estamos haciendo teología desde el mundo académico, mirando esto, justamente sabemos por las asimetrías, por las no posibilidades justamente de formación, por las dificultades que tenemos a veces de pensar en ese pensamiento lógico, porque nuestra manera de hacerlo de alguna manera es diferente al método deductivo, ¿no? De los grandes metarrelatos. Nosotros somos contadoras de historia desde los microrelatos, ¿no? Desde el método inductivo, desde allí vamos formando conocimiento. Entonces creo que es una de las grandes dificultades, ¿no? Que tenemos o que nos desvaloriza nuestra teología, justamente por ser una teología que parte de las emociones, los sentimientos, etcétera, etcétera, los vamos colocando desde allí. Entonces, esta es esa teología que es una teología sensible a la realidad y a las especificidades de las experiencias de las comunidades que viven entonces en nuestras diásporas latinoamericanas y caribeñas, ¿no? Es una teología que incluye el pluralismo religioso por todas las matrices africanas que tenemos en el Caribe, en Cuba, en Haití, ¿no? En Brasil, el candomblé, en Colombia también tenemos el lumbalú, entonces intenta dialogar con nuestras tradiciones de matices africanas. No sé si respondí la pregunta, pero hablé Fenomenal. bastante. Fenomenal. Son 9:22, 6:22 perdón. Allí donde está Marisol son las 7:22. Y gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Estamos conversando con una teóloga negra sobre justamente las perspectivas de las teologías de la liberación, sus orígenes, su devenir, etcétera, y los aportes que hicieron las compañeras desde su reflexión situada. Em, una de las cuestiones que sosteníamos en días pasados justamente era en el marco, porque aquí en Guatemala estamos en los 500 años, 1524 es cuando llegan Pedro de Alvarado y sus seguidores hacia estas tierras a invadir, y ahora estamos en el 2024, 500 años, y en ese arco de tiempo decíamos que los pueblos originarios deberíamos ser suficientemente gratos con los pueblos afros, porque si los negros esclavos no hubiesen arribado más allá de contra su voluntad, etcétera, los pueblos no existirían, no estaríamos en este momento narrando nuestras historias, porque sería la misma historia de Cuba o de Haití, como me indicabas. No es que allí no existieron pueblos originarios, existieron, lo que pasa es que los negros esclavos llegaron un poco tarde y entonces ya no hubo tiempo para preservar, ni genética ni culturalmente, y en ese sentido también es por gratitud y obviamente por cuestión de identidad con la madre Identidad. África que hablamos estas cuestiones, no es porque sea un capricho de Ollantay o de Radio Victoria, es cuestión de su sentido común. Y en ese sentido, Maricel, ¿cuál es el mensaje, el llamado que haces a los movimientos sociopolíticos, movimientos antes llamados, bueno, se llamaban sociales, culturalistas, muchas veces indígenas, originarios, que se abstraen, no toman en cuenta la presencia las y los negros como sujetos? Me explico. Hablamos de plurinacionalidad, pero está ausente el negro, está ausente África. ¿Cuál es tu mensaje? Adelante, por favor. Sí, mira que nosotros acá insistentemente trabajamos justamente, bueno, desde la teología yo siempre hablaba de ennegrecer la teología de la iglesia, ¿no? Eso no, eso es imposible, no se ha conseguido en tanto tiempo que llevamos reflexionando. Y justamente porque tenemos una herencia colonial tan arraigada,
que nosotros somos más teólogos y citamos pensadores del mundo anglosajón, ¿sí? Y que si tomamos a nuestros autores, a nuestras autoras que han trabajado desde aquí, desde América Latina, intentando justamente posicionar un pensamiento crítico. Entonces, creo yo que nuestra academia es blanca, occidental, monocultural, ¿no? Porque no incluye las otras culturas y a veces cuando las incluye, porque por ejemplo aquí en Colombia nosotros ya desde la Constitución del 91 somos pluriétnicos y multiculturales, ¿verdad? Pero estamos en política pública, pero eso realmente a veces es una panacea, nos ponen como si ya nos estuvieran incluyendo, pero ¿cómo se va a incluir mientras todavía hay hambre en nuestro continente, para nuestra población, para nuestros pueblos hermanos, ¿no? Entonces yo creo que para salir de este sistema mundo capital tan fuerte, nosotros tendríamos que asumir lo que tenemos de negro y lo que tenemos de indígena y lo que tenemos de mestizo, que es esas mezclas que nos vamos formando. Creo que a partir de allí nosotros podemos comenzar a generar un pensamiento propio, porque hasta ahora lo que nosotros hacemos es apropiarnos de categorías que vienen de este mundo y nosotros comenzamos a trabajar monocultura, pluricultura, ahorita interculturalidad, pero todas esas categorías vienen desde el otro lado y entonces ellos piensan y nosotros como que aplicamos, pero ¿qué hay dentro de esa aplicabilidad? Nuestros pueblos hermanos tienen todo lo que es en torno a la suma causal y al buen vivir, todo lo que tienen ustedes allá en Mesoamérica con relación a los pueblos mayas, a Maya Quichén, con los pueblos quechuas, o sea, hay unos saberes ancestrales constituidos sobre la base de la posibilidad de que se puede vivir diferente, ¿no? Desde los pueblos negros hoy estamos trabajando mucho, desde el legado surafricano de Nelson Mandela, pero eso lo antecede porque la cuestión de que es el Ubuntu, soy porque somos, pero eso ya por lo menos lo teníamos en el mutuo congolés, donde todas las personas y los seres humanos tienen que vivir hermanados porque somos una partícula minúscula y entonces estamos en el cuidado de toda la creación, ¿no? Entonces creo que estos pueblos nos están enseñando que sí es posible salir de esto, que sí es posible trabajar con nuevas categorías epistémicas que nos pueden ayudar a salir de estas armadillas donde parece que fuera del capital no liberal no hay salvación. Entonces creo yo que estos saberes que emanan desde nuestros pueblos hay que tomarlos con mayor fuerza, no tener vergüenza de serlo y de admitirlo y a partir de allí, desde esa categoría identitaria de lo que somos nosotros en América Latina, poder construir y hacer apuestas tan valiosas como el saber dicho occidental. Pero como no se trata solamente en el plano de ideas y de escribir bonito, porque de eso estamos llenos de gente que escribe bonito, ¿verdad? Y que a veces uno dice, pero entonces la práctica y la teoría como que no se juntan, ¿no? Entonces, creo yo que más allá de justamente ese espíritu de lucha, de unificación de nuestros pueblos, reconocer a nuestras teólogas. En América Latina, por ejemplo, desde el mundo negro tenemos muchas teólogas. Tenemos a Silvia Regina de Lima, que trabaja en Costa Rica en el DEI. Tenemos a Tirsa Ventura, que está también en Costa Rica, allá trabajando en su aporte. Tenemos a Lilia Guaraní en Brasil. En Brasil tenemos un grupo grande de teólogas negras, están supremamente fortalecidas, diría yo, más cohesas que en que en el habla hispana de la América Latina. Tenemos entonces dentro de estas teólogas ay, se me olvida esta chiquita, bueno, tenemos a varias, me perdonan las del Brasil que no las nombre a todas, pero hay unas pioneras supremamente interesantes. Entonces, reconocerlo, leernos, porque esta literatura, lo que nosotros producimos, poco entran al mundo académico, ¿no? Porque nuestros referenciales continúan siendo los mismos y cuando entran, pues parece como pobrecitos, vamos a darles una cuota pero como que en otras formas. Y lo que estamos proponiendo nosotros es una transformación radical que va desde las raíces, ¿no? Yo por lo menos he dedicado mis años, he trabajado
dentro de esta cuestión de las raíces afroasiáticas en la Biblia. Esto mueve, eso remueve porque nos pensamos blancos, azules, entonces cómo nos desconstruimos desde allí. Es un camino que todavía está muy por construirse. Aquí hay una infidencia, yo fui la primera teóloga negra en Colombia, la primera teóloga doctora en América Latina negra, es decir, es poquito tiempo lo que nosotros llevamos relativamente. A partir de ahí ya se han formado otros grupos, pero esto para decir lo que entramos solamente ahora a finales del siglo pasado y estamos aquí para incomodar, pero también específicamente para transformar. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricel. Esta ha sido la conversada, el abordaje previo al encuentro del 22 y 23 presencial aquí en Guatemala sobre teologías políticas desde el campo. Son 6:30. Le dijimos 30 minutos a Maricel. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos veremos próximamente. Y a ustedes, amigos y amigas, mañana a las 9 de la mañana estaremos transmitiendo en Horas de Centroamérica el evento que tendremos sobre movimientos sociopolíticos y teologías